desde... ¡Mariflori! Buenos días desde Georgia. Estamos exactamente en Borjomi. Y nos vamos ya hemos dormido genial en esta habitación. Hemos salido tarde, como siempre. Y nos vamos ya a desayunar porque desde ayer a mediodía no comemos nada y nos morimos de hambre. Así que Estamos vamos a darle. desmayadísimos. Hay mucho ruido, ¿no? ¡No sé si se me escucha! Bueno, ya estamos en el sitio para hacer autostop y hemos venido desde allá. Ahora os lo enseñamos. Estoy muerto, estamos sudando. Seguimos sin comer nada desde ayer a las 2:30. Estamos agotados. ¡Ah, que nos saquen de aquí, por favor! Georgia, de momento, ha sido bastante fácil el autostop, pero hoy de verdad lo necesitamos. Igual que ayer, así que a ver si hay suerte. ¡Qué cansado estoy! Así que su camión, así que su camión. ¡Nos recogen! Mira, es simpático con la gente, ir saludándole nos recogen. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Yo dije que iba a comer sano aquí en Georgia, pues bien. Otro día más estamos comiendo patatas fritas. Y yo las quiero. Y una ensaladita. Eso para ella. que estaría muy guay si llevara aceite. Y vida. Y algo. Pero es un buen desayuno. Aún nos queda el Es plato una fuerte. buena comida. Desayuno. Comida. Una de las comidas típicas que podemos encontrar aquí en Georgia es el khachapuri. Y por lo que hemos visto se come de diferentes formas en diferentes ciudades. Es pan, básicamente es como una pizza gigante rellena de queso. Y la hemos probado también con otras formas, con huevo encima. Y bueno, aquí se llama khachapuri, pero luego en otros sitios se llama Hachiluri, hachapuri. hachiluri, khachapuri. Y es lo mismo, vamos a ver qué tal está. El primer día estaba hiper salada. ¿Hoy qué? Y hoy Más. también. ¿Sí? España, Georgia, Gaumar, Jos. Thank you. Ok, cheers. Okay. Vamos a probar el vino de Georgia. No, Cairo. Antonazo. Aquí se ve de golpe, ¿eh? ¿Todo? ¿Tú también? ¿Con su guitarra? Allá. Ese trago, es un detalle. Ok. Está más fuerte. Good. No, no. No, no, no. Luego. Yo no me lo voy a ver de golpe, está muy fuerte. Prueba, no, no te lo veo de golpe, pero a ver. Es que con la vomito. Ahí va a entrar por otro lado. Es que con la risa, a ver. ¿Wine? ¿Vino? Wine. ¿Todo? Really good. Yeah. No te gusta, ¿no? A ver, pues no me gusta ni, pero bueno, he hecho como que sí. Pues ahí tienes otro vaso. No, no. Ay, no. Nos lo vamos a emborrachar. O sea, otro vaso. O sea, yo no puedo llevar la mochila. Ori, ori, peji, ori, chica, ori. Dice, 2 piernas, 2 vasos de vino, para que luego veas doble. Pues mira, estamos en... no sé si son amigos o familia tuya, en un restaurante y nos están invitando a vino. No, qué bien. Ahí tienen muy buen vino. Gente. Muy gente. Ay. Twen gagi magalus, twen. Utkar kudaysi çabuk çay kwame. Salud. Katolik, Hristiyan. Cristian. Spain Cristian. Katolik. Katolik, no? Ya. Ya, católico cristian. Ya to się katolik. Katolik. Eda Hristiyan. Medaşım katolik oluyor. Katolik mi? Es katolik. Ha, ay. Spain, España, Cristian. Cristian. Ha, da. İtalya katolik. Italia Catholic. Yeah. Here, Orthodox. No, Catholic. Catholic Christian. Yeah.
no católico. No. No cristiano. Cristian. Chicos, yo estoy borracha. Sandra, Jorge, Ashot, Grishik, Arthur, Antoine. Aumar, salud. Salud, salud. Cámaras. Vamos, Me voy a morir. Ahora, Exacto. Ajaltzige. Primera borrachera desde hace... ni me acuerdo cuándo fue la última vez que bebí. Primera borrachera en vino desde la comunión, chicos. Together, we go. Okay. Ok. Viva Georgia. Viva. Okey. Tamam söyle Chicos, otro brindis. İyi kanka biz Elti Sami. It's okay. Vomito en 0, estoy muy cansada, pero han dicho que cerca de aquí hay un hotel, esperamos que nos lleven en brazos porque yo no puedo caminar y ya está. Yo llevo una castañuela encima ahora. Bueno, uno de los chicos nos está guiando al hotel, menos mal porque si no nosotros no llegamos. Yo creo que ahora una buena siesta no estaría mal, ¿eh? Ya no pruebo más el vino este georgiano porque me mata. Bueno. Ya estamos en nuestro alojamiento. Y como siempre, otra habitación de los horrores, como nos gusta. Nos venís más animados porque llevamos una castañuela. Bueno, va. importante. Thank you so much. Thank you. Bueno, pues Me ya, he devuelto corta dinero ya. un duendecillo porque no lo he visto. Nos vemos en el castillo. Como habéis visto, recién levantados pero ya cambiados. Como podéis ver, esta agradable camisa de backpacker se diferencia por las arrugas. Toda la ropa que llevo está hiper arrugada, pero de verdad que está limpia. Y bueno, conforme nos hemos levantado, la mujer del alojamiento, o del hotel, me ha llamado a la puerta. No habla ni una palabra en inglés y me ha dicho, ven, en su idioma. Me ha hecho cruzar la carretera y yo con el pijama que iba, he entrado al lado de la gasolinera un cuartito. ¿Y quién estaba? Nuestro amigo Grigor, uno de los 4 señores que nos emborracharon con el vino. No habla tampoco ni una palabra y que ha hecho, ¡oh, Jorge! Me ha dado la mano y nos ha regalado esta botella de vino. Bueno, el otro día ya rechazamos una botella de vino porque nosotros no bebemos, nos sabe muy mal. Como él no habla nada y nosotros tampoco hablamos georgiano, al final, por no quedar mal, se la hemos aceptado. Una botellita de vino con toda la buena intención, así que el siguiente host se va a llevar este premio. Bueno, después de haber descansado un par de horitas, bueno, quien dice un par dice 4 horitas, nos vamos ya a visitar la ciudad, a sacar dinero, a comprar la tarjeta, SIM y creo que ya está. No se puede apreciar, pero mirad la cantidad de perros que hay ahí. Estamos alucinando nosotros. It's Georgian culture, you understand, no? Mandoma. Thank you so much. Bye, bye. Thank you. Bye. Pues nos acaba de invitar el chico al pan. Queríamos pagarle y no nos ha dejado pagarle, así que bueno, mirad qué pinta tiene. Es que la gente muy amable. La verdad que los 4 que son amables con nosotros son muy amables. Nos vamos a comer este pedacito de pan. Se llama... ¿Cómo se llama? Maripuri. Maripuri. Se llama Puri. Se llama Puri y lo encontraréis en todas las panaderías de Georgia. Y tiene una pintaza así crunchy. Vamos a probar. Pedazo de bocado. Pan, pero pan crujientito. Voy a probar la barca esta. A ver. Ah. Efectivamente, pan. Pan sin más. De hecho no tiene ni sal. Pero me recuerda por dentro al pan de cristal que tenemos en España. Este es crujientito, blandito. Está bueno, pero no tiene sabor a nada más. A mí me recuerda a un churro de mi pueblo. O a porra, no sé cómo lo llamáis vosotros. Estamos delante de Kerbitsi, que es el castillo, uno de los más antiguos de Georgia y de los mejor conservados. Y por tanto tendremos que pagar
10 Herigilixis de estos, 10 laris de aquí. Nos clavan por todo. La verdad que las entradas nos están pareciendo un poquito caras. Aquí esos son 3,30 por cabeza. Así que nada, vamos a subir, vamos a verlo porque de fuera, como habéis visto, se ve espectacular. Está en lo alto de la colina y vamos a ver qué tal por dentro. Andiamo para allá. Por lo que estamos viendo, el castillo es bastante turístico. La verdad es que no ha parado. Hemos parado a hacer algunas fotillos y no ha parado a entrar gente para arriba y para abajo. Así que por lo que vemos es bastante turístico aquí en Georgia y la verdad es que es impresionante. Esta es la entrada. Esta es la entrada al castillo. Es que no me caiga. ¿Qué te ha parecido, Jorge? ¿Ya lo hemos visto todo? Esto es todo lo que hay. O sea, de fuera se ve la fachada muy bonita. De dentro se ve la fachada igual de bonita, pero por dentro. Y no hay nada más. O sea, lo más bonito que se ve es eso. Ese arco. Ya está. Ya lo tenemos todo. Pues nos vamos al siguiente punto. Seguimos investigando el castillito. Si no me caigo y Jorge no se cae por atrás. ¡Qué viento! ¡Pero qué bonito! Aquí estoy con mi melena al viento. Mirad qué vistas. El río, lo que queda de Murella, la verdad que es más bonito de lo que parecía por dentro. En el principio que hemos dicho que no valía nada, al final valía un poco. Está guay. Hola. Bienvenidos a un capítulo más de La suerte de viajar en castillos. Aquí tenemos una típica escoba del siglo XII, al igual que este castillo. Es una escoba bizantina, porque era de Vicente, de la madre. Y aquí la tenemos. Está hecha de paja. Hoja. Nos vemos en la siguiente clase. Bueno, pues ya hemos llegado a la segunda parada del día. ¿Dónde estamos? Estamos en Varsia. Y estoy intentando recuperar el aliento porque ha sido una subida contundente. La entrada a este lugar cuesta 15 laris. 5 euros, 5 eurazos cuesta venir aquí. Así que espero que sea muy chulo. Looks like a bed. Esto es enorme, 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 porque por ahí hay escaleras también y hay gente visitándolo. Es una locura. Está muy guay, pero para vistas 3, 4, 5 no hace falta ver Ya. las 300. Esperemos no estar mucho más rato porque tenemos que volver y no sabemos muy bien cómo volver. De hecho, igual hacemos autostop porque creemos que el bus último ya ha pasado. Oh, no, creemos no, ya te digo yo que ha pasado hace un rato. Vale, pues ya ha pasado, así que nos tocará hacer autostop. Así que esperamos no tardar demasiado. Pues hemos llegado a la parte más bonita. Mirad qué impresionante. Aún se conserva la pintura. Qué barbaridad y qué bonito. Obviamente esto sabemos que sería la iglesia. Pues si eso te ha parecido bonito, ven a verlo dentro. O sea, esta es la parte más guay. Vale, pues estamos entrando a la iglesia. O sea, qué barbaridad. Mira el caminito de red que tenemos aquí. Por ahí hay que ir. Pensaba que era por arriba. Por ambos. Ah, qué guay. Tela con el caminito. Menos mal que soy bajita y que bueno, regular. Seguimos descubriendo las cuevas. Esto está muy guay, ¿eh? Visita recomendable. Vale, pues aquí The hay spring, aguas ya. termales que si esto estuviera abierto estaría genial. Bueno, nos hemos enseñado que nos hemos juntado con unos chicos franceses que nos hemos encontrado en el camino, ¿verdad? Compra vocal. Nos hemos encontrado en el camino y estamos recorriendo todas estas cuevas. Mira, os lo vamos a presentar Sí. para saludarlos. Buenos días, amigos. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Muchas gracias. En verdad no son tan tímidos, ahora son Eso, más habrán son tímidos delante de la cámara, pero bueno, son majísimos y ojalá nos lo encontremos en Tbilisi porque van a estar por allí. Autostop con ropa normal. Vamos de calle, chicos. Es el primer día que lo estamos intentando así y vamos a ver qué tal. ¿Por qué? Porque hemos perdido el autobús. A ver, nosotros hoy no íbamos a hacer autostop a sitios, solo íbamos a visitar 2 sitios cerquitas de Helsinki, donde nosotros estamos. Pero hemos conocido a los franceses, hemos tardado y bla 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 y ahora autostop y no son muy sympathetics por aquí. Bueno, pues hemos tenido un montón de suerte porque hemos esperado como 10 10 minutillos minutos.
y una pareja de chicos rusos jóvenes nos han recogido, que por cierto lo habíamos visto recorriendo las cuevas y muy majos, ellos nos han recogido y nos van a llevar hasta la ciudad, así que Genial. not bad. Bueno, vamos a contar algunas de las curiosidades que estamos encontrando en Georgia. Por ejemplo, una fundamental. Cada vez que ven con una cruz o algo, se santiguan, o sea, son muy religiosos y se santiguan mucho. De hecho, a veces se santiguan como 3 veces seguidas. Otra, está lleno de perros esta ciudad, pero no perros gordos como en Turquía, sino perros No tan gordos. no tan gordos, No más tan cuidados, solitarios, sí, nos da un poquito de penita, la verdad. No hay Son tanto más gato monos. como en Turquía. Al principio son un poquito cerrados. Un de hecho, poquito. que sonríes y ni te sonríen. Pero luego se animan y Que se no le dejan sonrían a ellas, pero a mí, o sea, mirar, esto es para sonreír, no es para sonreír. Pues no sonríe. bueno, por ahora eso. Les gusta mucho el hachiruri y el hachapuri. El hachapuri lo toman para Yes. todo, dicen, y a Sí. nosotros... Y algo que tiene muy bueno, que tienen conexión ilimitada para todo el mes, con Ah. tarifas baratas. Baratas para nosotros. Para ellos era carísimo. Chicos, chicas y chicles, ¿veis el castillo? Pues no lo vamos a visitar. Está muy nublado, hace frío y tiene pinta de llover. Así que para verlo mal y pagar los 6 pavazos que vale, pues lo veremos mañana por la mañana. Así que nos vemos mañana. Estamos en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad y por esto... Y de Georgia. Es de Georgia y este es uno de los motivos por los que nosotros vinimos a Halsige. Que por fin nos hemos aprendido el nombre. Nos ha Sí. costado como 4 días. Sabemos que la K y la H es J, así que yo me llamo a Jorge. La Y- entrada cuesta 15 lari, que viene siendo 5 euros. casi 5 euros y pico. por persona. O sea, no es baratito, pero bueno, yo creo que merece mucho la pena porque se ve Sí, chulísimo. estamos en el castillo, que no lo hemos dicho, de Rabati. Vamos a enseñaroslo porque es una maravilla. Maravilla. Bueno, os vamos a enseñar primero lo más bonito que hay en la fortaleza. Y es este perrito que está durmiendo más a gusto que a gusto. Mi, 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 mi. La verdad es que la fortaleza es impresionante. Lo que pasa es que todo lo que hay en el medio, los edificios esos, están construidos después y lo han convertido en restaurantes. Lo han hecho demasiado turístico. Para mí lo han explotado un poquito demasiado y le quita un poco el encanto, ¿verdad? Bueno, a mí aún así es que me ver, parece impresionante. es Una muy visita bonito. Sí o sí hay que hacer si vienes a Georgia. Sí. A mí esto me está recordando al Generalife, en Granada. No sé a vosotros. La verdad es que me parece barata la entrada para lo chulo que es esto. Me está encantando. Guardaos por lo menos 1 hora o 2 para visitarlo esto con tranquilidad porque es enorme. Y hasta aquí el vídeo de Halsige, que os dejamos con esta espectacular fortaleza de Rabati y estas preciosas fotos del lugar. Esperemos que os haya gustado.